Mi abuelo me preguntó sorprendido. «Mijo, ¿por qué vienes en bus? ¿Qué pasó con el auto deportivo que te regalé?» Mi padre, muy nervioso, respondió rápido que yo no lo merecía y que se lo habían dado mi hermano. En ese instante, mi abuelo tiró su sombrero al suelo y el caos comenzó. Nunca olvidaré esa Navidad, el día en que mi abuelo finalmente vio la verdad sobre su propia familia, el día en que todo cambió para mí. Mi nombre es Carlos, tengo 20 años, y hasta hace poco vivía con mis padres y mi hermano mayor en una casa que pagaba mi abuelo. En realidad, él pagaba absolutamente todo. El alquiler de $1,200, los servicios, la comida, todos los gastos sin excepción. Mi abuelo, don Antonio, tiene 75 años y construyó un imperio desde cero. Tiene varias empresas exitosas, propiedades e inversiones. Es millonario, pero nunca dejó que el dinero se le subiera a la cabeza. Sigue siendo el mismo hombre humilde que empezó a trabajar a los 14 años para darle una mejor vida a su familia. Cada mes, mi abuelo le enviaba $3,000 a mi padre para cubrir los gastos de la casa. Pero mis padres, en vez de usar ese dinero con responsabilidad o intentar ser productivos, simplemente lo gastaban todo y esperaban el siguiente depósito. Mi padre, Javier, con 50 años, no había trabajado en los últimos 5 años. ¿Para qué?, decía siempre. Tu abuelo tiene más dinero del que puede gastar. Es su obligación cuidar de su familia. Mi madre, Lucía, era igual. Pasaba los días viendo televisión, saliendo a tomar café con sus amigas y gastando dinero en cosas innecesarias. Nunca trabajó y nunca quiso hacerlo. Y mi hermano mayor, Andrés, de 23 años, era aún peor. Se graduó de la universidad hace años, una universidad que, por supuesto, pagó mi abuelo. Desde entonces no buscó ni un solo trabajo. Dormía hasta tarde, salía con amigos y vivía tranquilo gracias al dinero del abuelo. Yo siempre fui diferente. Desde que tengo memoria, admiré a mi abuelo, no por su dinero, sino por su ética de trabajo, su esfuerzo y su determinación para construir todo con sus propias manos. Yo quería ser como él. Quería ser alguien en la vida y construir mi propio camino. Por eso, cuando cumplí 19 años, decidí buscar trabajo. ¿Para qué vas a trabajar?, me preguntó mi padre cuando se lo dije. El abuelo nos mantiene. Sí, aquí tengo todo, le respondí. Pero quiero ganar mi propio dinero. Quiero aprender, crecer y algún día ser empresario, como el abuelo. Sabía que para eso tenía que empezar desde abajo. Mi hermano se rió y me dijo que era un tonto. Tenemos todo servido en bandeja de plata y tú quieres trabajar como un plebeyo. ¡Qué bobo! Pero no me importó. Conseguí trabajo como asistente en una empresa de marketing. No pagaban mucho, solo $600 al mes, pero era un comienzo. Era mi comienzo. El único problema era que la empresa quedaba a 40 minutos en bus desde mi casa. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para tomar el bus de las 6:30, llegar a las 7:10 y empezar a trabajar a las 7:30. Salía a las 5 de la tarde y regresaba a casa cerca de las 6. Era cansado, pero también satisfactorio. Cada día aprendía algo nuevo y sentía que me acercaba más a mi sueño de ser empresario. Mientras tanto, mis padres y mi hermano no perdían oportunidad para burlarse de mí. Ahí va el esclavo, decía Andrés cada mañana cuando me veía salir, divirtiéndote trabajando por limosnas mientras yo duermo hasta el mediodía. No entiendo por qué haces esto, decía mi madre. Es totalmente innecesario, decía mi madre. El abuelo nos da dinero más que suficiente para todos. Estás desperdiciando tu juventud, agregaba mi padre. Deberías estar disfrutando la vida, no matándote trabajando. Pero yo seguía adelante, sin escuchar demasiado, porque en el fondo sabía que estaban equivocados. Sabía que el dinero fácil no dura para siempre y que, tarde o temprano, se acaba. También sabía que necesitaba construir mi propio futuro. Todo cambió una noche de octubre. Llegué a casa después de un día especialmente largo y pesado. En el trabajo había sido un caos, con un proyecto complicado que nos obligó a quedarnos horas extra. Eran casi las 9 de la noche cuando entré, agotado, con los pies adoloridos de estar todo el día de pie y con mucha hambre, porque apenas había comido algo rápido al mediodía. Al abrir la puerta, lo primero que vi fueron unas maletas en la entrada. Me quedé confundido, y entonces escuché la voz que más quería en este mundo. «Carlos, mijo», dijo mi abuelo con emoción, saliendo de la sala con los brazos abiertos. «Abuelo», dije, olvidando de inmediato el cansancio mientras corría a abrazarlo. «¡Qué sorpresa! No sabía que venías». «Queríamos sorprenderlos»,
dijo mi abuela, apareciendo detrás de él con su sonrisa cálida de siempre. Tu abuelo tenía unos días libres y decidimos venir a visitar a la familia. Nos sentamos todos en la sala. Noté enseguida que mis padres estaban nerviosos, algo que me pareció extraño. Andrés también estaba raro, demasiado callado. «Mijo», dijo mi abuelo mirándome con atención. «Te ves muy cansado. ¿Estás bien?» «Estoy bien, abuelo», respondí. «Solo fue un día largo en el trabajo». «¿Trabajo?», repitió mi abuelo frunciendo el ceño mientras miraba a mis padres. «Carlos está trabajando. ¿Por qué?». Se hizo un silencio incómodo. Mis padres no dijeron nada. «Conseguí trabajo hace un año, abuelo», expliqué. «Trabajo en una empresa de marketing. Quiero aprender de negocios y ganar mi propio dinero. Mi sueño es ser empresario algún día, como tú». Vi cómo sus ojos se iluminaban, aunque también había confusión en su mirada. «Pero, mijo», dijo, «yo les envío suficiente dinero todos los meses para que estén bien. No necesitas trabajar. Puedes concentrarte en estudiar y disfrutar tu juventud». «Lo sé, abuelo, y te agradezco todo lo que haces por nosotros», respondí con sinceridad. «Pero quiero hacerlo. Quiero construir mi propio camino. Quiero ser como tú, alguien que se hizo a sí mismo». «¿Y dónde queda tu trabajo?», preguntó. «A unos 40 minutos de aquí», contesté. «Voy en bus todos los días. Salgo a las 6:30 de la mañana y regreso alrededor de las 6:30 de la tarde. A veces más tarde cuando hay proyectos especiales». «¿40 minutos en bus?», repitió, y noté algo en su expresión que no supe interpretar. «¿Todos los días?». «Todos los días», confirmé, «pero no me importa. Vale la pena. Estoy aprendiendo mucho y...». «Tiene unos sueños ridículos», interrumpió Andrés riéndose. «Trabajar como esclavo por $600 al mes cuando podría vivir tranquilo con el dinero que tú nos das. Es un tonto». «Andrés», dijo mi abuela con tono serio. Pero mi abuelo no dijo nada. Solo me miraba, y había algo en sus ojos que nunca antes había visto. «¿Orgullo?». «Carlos», dijo finalmente, poniéndose de pie. «Ven conmigo afuera un momento». Los seguía al patio trasero. Noté que mis padres se veían cada vez más nerviosos. «Mi hijo», dijo mi abuelo, poniendo su mano sobre mi hombro. «Toda mi vida trabajé duro para darle una mejor vida a mi familia. Construí mis empresas desde cero, trabajando 16 horas al día y sacrificándolo todo». «Lo sé, abuelo», dije, «y todos te lo agradecemos». «Pero al darles todo», continuó, «creo que también les quité algo importante. Les quité el hambre, la ambición, las ganas de construir algo propio. Tu padre, tu madre, tu hermano, todos se acostumbraron a la vida fácil. Se volvieron cómodos». Me quedé en silencio, sin saber qué decir. «Pero tú», dijo, y vi lágrimas en sus ojos. «Tú eres diferente. Tú tienes lo que ellos perdieron. Tienes hambre, tienes ambición, tienes mi espíritu». «Gracias, abuelo», dije con la voz quebrada. «Y por eso», continuó, «mañana vamos a ir al concesionario. Te voy a comprar un auto. Un buen auto. Para que ya no tengas que viajar 40 minutos en bus todos los días. Te lo mereces, mijo. Te lo has ganado con tu esfuerzo y tu trabajo duro». No podía creerlo. «¿En serio, abuelo?». «Completamente en serio», dijo sonriendo. «Estoy muy orgulloso de ti, Carlos. Muy orgulloso». Nos abrazamos y sentí que el corazón me iba a explotar de felicidad. Cuando volvimos a entrar, la cara de mis padres y de Andrés lo decía todo. Sorpresa, envidia, incredulidad, todo mezclado. «¿Le vas a comprar un auto?», preguntó mi padre con la voz tensa. «Sí», respondió mi abuelo con firmeza. «Se lo merece. Está trabajando duro, levantándose temprano todos los días y pasando horas en transporte público. Merece tener su propio vehículo», dijo mi abuelo con firmeza. «Pero», empezó mi madre. «No hay peros», la cortó mi abuelo. «Mañana vamos al concesionario». Esa noche casi no pude dormir de la emoción. Pensar en tener mi propio auto me parecía irreal. No podía creerlo. Al día siguiente, mi abuelo, mi abuela y yo fuimos al concesionario de Mercedes-Benz. Era un lugar elegante, lleno de autos hermosos, de esos que uno solo ve en revistas o en la calle y sueña de lejos. «¿Cuál te gusta?», me preguntó mi abuelo. Caminamos entre los autos y entonces lo vi. Un Mercedes-Benz deportivo clásico, negro brillante, con rines cromados y asientos de cuero.
Era perfecto. Ese, dije señalándolo sin dudar. Excelente elección, dijo el vendedor. Es uno de nuestros modelos deportivos con... Nos lo llevamos, lo interrumpió mi abuelo. Prepare los papeles. 2 horas después, salí del concesionario manejando mi propio Mercedes-Benz. Mi propio auto. No podía dejar de sonreír. Mis abuelos venían detrás en su coche y podía ver a mi abuelo sonriendo también. Cuando llegamos a casa, Andrés salió de inmediato. Vi cómo su mandíbula literalmente se le cayó al ver el auto. ¿Ese es tu auto?, tartamudeó. Sí, dije bajándome y acariciando el capó. ¿No es increíble? Mis padres también salieron. Sus caras eran una mezcla rara de sorpresa, incomodidad y algo más oscuro. Algo que se parecía mucho a la envidia. Es muy bonito, dijo mi madre con una sonrisa forzada. Mis abuelos se quedaron 2 días más. Durante ese tiempo noté que mis padres estaban extrañamente callados, y Andrés no dejaba de mirar el auto por la ventana. Cuando mis abuelos regresaron a su ciudad, que quedaba a unas 2 horas, las cosas en casa cambiaron. Los días siguientes, para mí, fueron maravillosos. Ya no tenía que levantarme a las 5:30 de la madrugada. Podía dormir hasta las 6:30 y aún así llegar puntual al trabajo. El trayecto que antes me tomaba 40 minutos en bus ahora lo hacía en solo 15 minutos en auto. Llegaba a casa más temprano, menos cansado y mucho más feliz. Pero mis padres no compartían esa felicidad. No puedo creer que le haya comprado ese auto. Escuché a mi madre quejarse con mi padre. Es demasiado. Demasiado para alguien como él. Tienes razón, respondió mi padre. Un Mercedes-Benz para un chico de 20 años que gana $600 al mes no tiene sentido. No tiene la presencia para un auto así, continuó mi madre. Andrés lo merece más. Él sí tiene clase, tiene estilo. Él sabría lucirlo. Yo intentaba ignorar esos comentarios lo mejor que podía. Pero las cosas empeoraron. Una semana después de que mis abuelos se fueron, mis padres me llamaron a la sala. Era viernes por la noche. Andrés estaba ahí también, con una expresión extraña en la cara. Carlos, siéntate, dijo mi padre con tono serio. Tenemos que hablar. Me senté con un mal presentimiento. Es sobre el auto, empezó mi madre. ¿Qué pasa con el auto?, pregunté. Bueno, dijo mi padre aclarándose la garganta. Hemos estado pensando y creemos que sería mejor que le dieras el auto a Andrés. Me quedé helado. ¿Qué? Tu hermano necesita un auto, continuó mi madre. Tiene 23 años, es mayor que tú. Y siendo sinceros, Carlos, ese auto es demasiado para ti. No tienes la presencia para manejarlo. Andrés sí la tiene. Pero el abuelo me lo regaló a mí, dije con la voz temblando. Es mi auto. Técnicamente, dijo mi padre, el abuelo se lo regaló a su nieto. Y Andrés también es su nieto. Creemos que él lo aprovecharía mejor. Además, agregó Andrés con una sonrisa, tú solo lo usas para ir al trabajo. Yo lo usaría para salir, para impresionar. Le daría un mejor uso. No, dije poniéndome de pie. No voy a darle mi auto. El abuelo me lo dio a mí porque trabajo y lo necesito para ir a mi empleo. Carlos, dijo mi madre con voz fría, esto no es una sugerencia. Es una orden. O le das el auto a tu hermano, o te echamos de esta casa y dejamos de considerarte parte de la familia. Es tu decisión. Sentí el golpe en el pecho como si me hubieran empujado. ¿Me estaban amenazando con echarme y rechazarme por un auto? No pueden hacer eso, dije, aunque mi voz salió débil. Si podemos y lo haremos, respondió mi madre. Esta es nuestra casa. Bueno, la casa que tu abuelo paga para nosotros. Y si no cooperas, no eres bienvenido aquí. Miré a Andrés. Estaba sonriendo, disfrutando cada segundo. Tenía 20 años. No tenía suficiente dinero ahorrado para alquilar un lugar. Mi sueldo apenas alcanzaba para mis gastos básicos. ¿A dónde iría si me echaban? Está bien, dije finalmente, con lágrimas de rabia en los ojos. Se lo daré. Excelente decisión, dijo mi padre, como si me estuviera haciendo un favor. Al día siguiente le entregué las llaves del auto a Andrés. Vi cómo se subía, cómo encendía mi Mercedes-Benz, el que mi abuelo me había regalado, y se iba con una sonrisa de victoria en la cara. Yo, mientras tanto, tuve que volver a tomar el bus para ir al trabajo. Otra vez levantarme a las 5:30 de la madrugada. Otra vez los viajes de 40 minutos en transporte público.
Otra vez llegar a casa completamente agotado. Pero lo peor no era eso. Lo peor era ver a Andrés usar el auto solo para presumir. No trabajaba, no hacía nada útil. Lo usaba para lucirse con sus amigos, para llevar a su novia a restaurantes caros, pagados con el dinero del abuelo, claro, y para hacer carreras ilegales por las noches. Así pasaron 2 meses. 2 meses de frustración y tristeza, viendo a Andrés disfrutar algo que debía haber sido mío. Hasta que llegó diciembre y, con él, la llamada de mis abuelos. A principios de diciembre, mi abuelo llamó para invitarnos a todos a pasar la Navidad en su casa. Era una tradición familiar de todos los años. Vengan el día 23, le dijo a mi padre por teléfono. Así pasamos más tiempo juntos. Será una linda Navidad en familia. Mis padres decidieron irse 2 días antes de la cena. Yo no podía, tenía que trabajar, así que viajaría el mismo día de la reunión navideña. Cuando llegó el día, me levanté a las 6 de la mañana, tomé un taxi hasta la terminal y subí al bus de las 7. El viaje fue largo y aburrido, pero finalmente, cerca de las 9, el bus llegó a la ciudad donde vivían mis abuelos. Como su casa quedaba sobre la ruta, le pedí al conductor que me dejara ahí. Cuando el bus se detuvo frente a la casa, bajé con mi bolso, y ahí estaba mi abuelo, en el jardín delantero, regando las plantas con su sombrero de paja favorito. «¡Abuelo!», grité, saludándolo con la mano. Él levantó la vista, me vio y sonrió, pero su sonrisa se fue apagando poco a poco. Vi cómo miraba detrás de mí, hacia el bus que ya se alejaba, y luego me miró de nuevo con expresión confundida. «Carlos, mijo», dijo, dejando la manguera y acercándose. «¿Cómo estás?» «Bien, abuelo», respondí, abrazándolo. «Pero», empezó, y noté verdadera confusión en su rostro. «¿Por qué vienes en bus? ¿Qué pasó con el auto deportivo que te regalé?» Sentí que el corazón me empezaba a latir muy rápido. No sabía qué decir. Antes de que pudiera responder, escuché pasos apresurados. Mis padres salieron de la casa. Estaban pálidos, nerviosos. «Papá», dijo mi padre rápido, «ya llegó Carlos». «Sí, lo veo», respondió mi abuelo sin dejar de mirarme. «Y le estoy preguntando por qué llegó en bus. Le compré un Mercedes-Benz hace 2 meses. ¿Dónde está?» Se hizo un silencio pesado. Mis padres se miraron entre ellos, buscando una salida. «Bueno», empezó mi padre, tartamudeando. «Es que él no lo merecía, papá». «¿Qué?», preguntó mi abuelo, con la voz bajando peligrosamente. «Se lo dimos a Andrés», dijo mi madre de inmediato. «Andrés sí tiene presencia para un auto así. Carlos es solo un asistente. No tiene el estatus para manejar un Mercedes-Benz». Vi cómo la cara de mi abuelo cambiaba, de confusión a comprensión, de comprensión a indignación, y de ahí a una furia que nunca le había visto. «¿Qué hicieron qué?», gritó. Jamás en mi vida lo había escuchado gritar así. Se quitó el sombrero de paja y lo lanzó al suelo con tanta fuerza que rebotó. Mi abuela salió corriendo al escuchar el grito. «Antonio, ¿qué pasa?», preguntó alarmada. «Estos desgraciados le quitaron el auto a Carlos», gritó mi abuelo, señalando a mis padres. «El auto que yo le compré. Se lo dieron a Andrés». «¿Qué?», dijo mi abuela, mirando a mis padres con horror. «Papá, cálmate», dijo mi padre levantando las manos. «Podemos explicarlo». «No hay nada que explicar», rugió mi abuelo. «Le compré ese auto a Carlos porque se lo merecía, porque trabaja duro, porque está construyendo su futuro. Y ustedes, par de aprovechados, se lo quitaron». «Andrés también lo necesitaba», intentó decir mi madre. «Andrés no hace nada», la interrumpió mi abuelo. «Andrés no trabaja. Andrés no estudia. Andrés vive de mi dinero sin hacer absolutamente nada. Y aún así le dan el auto de Carlos. Son unos desvergonzados». «Papá, por favor», suplicó mi padre. En ese momento escuchamos el sonido de un motor potente y música a todo volumen. Y entonces apareció mi Mercedes-Benz, con Andrés al volante, tocando el claxon sin parar, y Marta, su novia, riéndose en el asiento del copiloto. Andrés llegó fanfarroneando, acelerando el motor y frenando de golpe para lucirse. Bajó la ventana con una sonrisa enorme. «¡Feliz Navidad, familia!», gritó, sin notar la tensión. Mi abuelo caminó hacia él con pasos firmes y rápidos. Antes de que Andrés pudiera reaccionar, lo agarró del brazo y lo sacó del auto. «Abuelo, ¿qué haces?», gritó Andrés. «Bájate de ese auto ahora mismo», rugió mi abuelo.
Ese auto no es tuyo. Es mío. Mis padres me lo dieron, protestó Andrés. Tus padres no tenían ningún derecho, gritó mi abuelo. Yo se lo compré a Carlos. Carlos es el dueño, dijo mi abuelo con voz firme. Y sin dudarlo, jaló a Andrés y lo sacó completamente del auto. Marta también bajó, visiblemente asustada, sin entender qué estaba pasando. Javier, Lucía, llamó mi abuelo a mis padres. Vengan aquí ahora mismo. Mis padres se acercaron despacio, cabizbajos, como niños a punto de ser reprendidos. Ese auto, dijo mi abuelo señalando a Mercedes-Benz, es de Carlos, solo de Carlos, y se lo van a devolver de inmediato. Luego caminó hacia mí y me entregó las llaves que había quitado de la mano de Andrés. Aquí tienes, mijo, tu auto, y nadie te lo va a quitar otra vez. Después giró lentamente hacia mis padres. Su mirada era algo que nunca le había visto antes, decepción pura, mezclada con desprecio. Se acabó, dijo, se acabó todo. Papá, murmuró mi padre con la voz temblorosa. Desde hoy, continuó mi abuelo, no les voy a enviar ni un centavo más. Nada para el alquiler, nada para los servicios, nada para la comida. ¿Nada? Gritó mi madre. No puedes hacer eso. Somos tu familia. La familia se ayuda cuando lo merece, respondió mi abuelo alzando la voz. Y ustedes no merecen nada. Son unos mantenidos, unos aprovechados. Han vivido de mi dinero durante años sin hacer absolutamente nada productivo. Y encima tienen el descaro de quitarle el auto a Carlos, el único que está haciendo algo con su vida. Papá, por favor, suplicó mi padre, y vi lágrimas en sus ojos. Necesitamos ese dinero. No podemos sobrevivir sin él. Entonces consíganse un trabajo, dijo mi abuelo con frialdad. Los tres, tú, Lucía y Andrés. Ya es hora de que aprendan lo que significa trabajar duro para ganarse lo suyo. Van a ir en bus, como Carlos. Van a levantarse temprano. Van a llegar cansados a casa. Y van a entender lo difícil que es ganarse el sustento. Pero, intentó decir Andrés, no más mantenidos en esta familia. Rugió mi abuelo. Se acabó la vida fácil. O trabajan o se las arreglan solos. De mí no van a recibir ni un centavo más. ¿Y qué se supone que vamos a hacer?, preguntó mi madre, ahora llorando. ¿Cómo vamos a pagar el alquiler? ¿Cómo vamos a comer este mes? Ese es su problema, respondió mi abuelo. Debieron pensarlo antes de tratar tan mal a Carlos, antes de quitarle lo que era suyo, antes de vivir a mis costillas durante años. Luego se dio la vuelta hacia la casa. Y ahora, fuera, fuera de mi propiedad. No están invitados a la cena de Navidad. De hecho, no son bienvenidos en mi casa nunca más. Papá, no, gritó mi padre. Laro, gritó mi abuelo. Fuera de aquí. Mis padres, Andrés y Marta, se quedaron parados unos segundos, en completo shock. Marta fue la primera en reaccionar. Se apartó de Andrés como si de repente le diera asco. Andrés, dijo con voz fría, esto no va a funcionar. Yo pensé que tenías futuro, dinero, pero si ya no tienes ni auto ni el apoyo de tu abuelo, no me interesas. Terminamos. Y se fue, pidiendo un Uber desde su teléfono. Andrés se quedó ahí, con la boca abierta, viéndola alejarse. Ven, me dijo mi abuelo en voz baja. Esa chica solo estaba con él por el dinero. Igual que ustedes, agregó mirando a mis padres. Solo me buscan cuando necesitan algo. Pues se acabó. Mis padres y Andrés finalmente se fueron, subiendo un taxi porque no tenían otra forma de regresar. Los vi alejarse y sentí algo extraño, alivio. Un alivio mezclado con tristeza, pero alivio al fin. Mi abuelo puso su mano sobre mi hombro. Mijo, ven adentro. Tenemos que hablar. Entramos a la casa. Mi abuela me abrazó llorando. Lo siento tanto, Carlos. No sabíamos que te estaban tratando así. Nos sentamos en la sala. Mi abuelo parecía más tranquilo, aunque aún enojado. Carlos, dijo finalmente, quiero que te quedes aquí, en esta ciudad. Tengo un departamento vacío, es tuyo. Hizo una pausa y continuó. Y quiero que trabajes en una de mis empresas. Te voy a poner como administrador. Vas a aprender el negocio desde adentro. Si de verdad quieres ser empresario, me dijo mi abuelo con calma, yo mismo te voy a enseñar cómo se hace. No podía creer lo que estaba escuchando. Abuelo, ¿en serio? Completamente en serio, respondió sonriendo.
Eres el único de mis nietos que realmente vale la pena. El único que tiene hambre, ambición y ética de trabajo. Luego me miró a los ojos y dijo algo que jamás olvidaré. Eres mi verdadero heredero, Carlos. Y voy a asegurarme de que tengas todas las herramientas para triunfar. No pude contenerme. Lloré. Lloré de felicidad, de alivio y de una gratitud profunda que me llenaba el pecho. Esa misma semana me mudé al departamento que mi abuelo me dio. Era hermoso, amplio, en un edificio moderno, algo que nunca imaginé tener a mi edad. También empecé a trabajar en una de sus empresas como administrador, ganando casi 10 veces más de lo que ganaba antes. Por primera vez sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Durante las semanas siguientes, mis padres y Andrés intentaron comunicarse conmigo sin parar. Llamadas, mensajes, correos electrónicos. Todos pidiendo dinero, pidiendo ayuda, diciendo que no podían pagar el alquiler, que no tenían para comer. Carlos, por favor, somos su familia. Escribí a mi madre. Ayúdanos. Hermano, no seas así, mandaba Andrés. Comparte un poco de tu nueva riqueza con nosotros. Pero no respondí. Bloqueé sus números. Mi abuelo tenía razón. 2 meses después, un primo me contó que mis padres habían tenido que mudarse a un departamento mucho más pequeño y barato. Los tres habían conseguido trabajo. Mi padre como guardia de seguridad, mi madre como cajera en un supermercado y Andrés en un call center. Trabajaban largas horas por salarios bajos. Por fin estaban aprendiendo lo que significaba ganarse la vida. La novia de Andrés nunca volvió. Lo dejó en cuanto entendió que ya no tenía dinero ni auto. Al final, solo estaba con él por conveniencia. 6 meses después, mi padre me llamó desde un número desconocido. Contesté solo por curiosidad. Carlos, dijo con una voz cansada. Solo quería decirte algo. Tenías razón. En todo. Sobre trabajar duro, sobre ganarse las cosas. Fue un error quitarte el auto. Fue un error vivir como mantenidos tanto tiempo. Lo siento. Gracias por decir eso, papá, respondí. Pero todavía no estoy listo para perdonar. Tal vez algún día. Lo entiendo, dijo. Solo quería que supieras que estoy orgulloso de ti. De verdad. Y colgó. Hoy, 1 año después, sigo trabajando junto a mi abuelo. Aprendiendo, creciendo y construyendo mi futuro paso a paso. Manejo mi Mercedes-Benz negro todos los días al trabajo. Vivo en mi propio departamento. Tengo mi propio dinero. Y lo mejor de todo, soy libre. Libre de una familia tóxica que solo me valoraba por lo que podía quitarme. Libre de vivir bajo el techo de personas que nunca me respetaron. Mi abuelo me está enseñando todo sobre sus negocios. Dice que algún día todo será mío, y yo estoy trabajando duro para merecerlo. Y todo gracias a mi abuelo. El hombre que no solo me regaló un auto, sino una nueva vida. Una vida en la que finalmente puedo ser quien siempre quise ser. Libre, exitoso y, por fin, feliz. Suscríbete para más historias diarias.